ver. Muy bien, vamos a continuar con la serie que tenemos, que es la historia. Pero yo quiero decirles algo. Fíjense que don Fermín en algunas ocasiones decía, no vivas cruda la vida espiritual, no vivas crudo, emborráchate de la presencia de Dios. Los que han pasado crudas, y yo recuerdo que escuchaba a mi pastor y decía, mi pastor sabrá lo que es una cruda. Y mi pastor decía, no vivas crudo espiritualmente, llénate de la presencia de Dios. ¿Cómo vive la vida un crudo? El ruido le molesta, está muy sensible. Digo, me han platicado. Quiere comer algo especial, quiere estar solo. Pero cuando tiene esposas que dice, ya hiciste lo que quisiste, ahora me cumples a mí. Te acostaste a las 3 de la mañana, pero a las 7 de la mañana quedamos de ir al sobre ruedas a comprar mandado para la casa. Es día del niño y tienes que llevarnos al parque infantil. Pero es que estoy crudo. Me cumples porque tienes obligaciones. ¿Y con qué actitud va ese hombre crudo a hacer las cosas? Digo, me han platicado, solamente estoy haciendo una remembranza. Similar son aquellos que sirven a Dios, pero que no están llenos de Dios. Que saben que deben de hacer las cosas y las hacen porque tienen una responsabilidad dentro de las cosas de Dios, pero no las hacen con la plenitud del gozo que debemos de tener todos aquellos que estamos sirviendo a las almas, porque cuando tú ayudas a un necesitado, estás ayudando a Dios. Cuando tú visitas a un enfermo, estás haciendo la labor que tenemos que hacer los hijos de Dios, y Dios se sonríe y dice, ese es mi hijo amado, él me está obedeciendo. Pero los crudos espirituales, oh my God, ven una falla y todo lo critican. Pero los que están borrachos del Espíritu de Dios, embriagados del Espíritu de Dios, danzan, cantan, y ante la dificultad dicen, no te preocupes, Dios lo puede hacer otra vez. Por eso nosotros tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Y hablo con relación a la canción que estaban entonando últimamente, lléname otra vez, lléname otra vez, lléname otra vez, porque la presencia de Dios, estar satisfechos de lo que Dios está haciendo en mi vida y a través de mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo para glorificar a Dios? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que se te dolió desprenderte de aquello y darlo al que lo necesitaba porque Dios te lo estaba diciendo? ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón por haber ofendido a aquella persona que no lo merecía? ¿Cuándo fue la última vez que te negaste a ti mismo y dijiste, me conviene obedecer a Dios? Pastores soberbios que en vez de pedir perdón hacen que las almas se vayan. Ovejas soberbias, en vez de llegar y decir, hermano, me siento así, dicen, el pastor es el que debe de buscarme a mí. Y la iglesia, que debe ser un lugar de remanso, parece un mar de pirañas, en donde todos están buscando defectos para echárselos en cara. ¿Será esta la voluntad de Dios? ¿Será esta la iglesia que Dios quiere que alcance y que sea la luz del mundo? ¿O será una iglesia llena de la presencia de Dios, que cuando venga aquí un necesitado se sienta bendecido porque está recibiendo el amor y la gracia de Dios a través de cada uno de los que nos reunimos aquí? ¿Saben que los de Bethesda necesitan gente que platique con ellos? Vienen aquí porque quieren oír la palabra de Dios, pero quieren sentirse que son parte de un cuerpo que los ama y que ora por ellos y que se sientan con ellos y que les ofrecen algo que no les haga daño. Pero ellos vienen aquí porque quieren sentir a alguien que los ame
Y ¿saben qué? Nosotros no andamos en la canalización, en las esquinas, en la colonia. Por la gracia de Dios, Dios nos trae a las almas que necesitan el amor y la gracia de Él a través de tus vidas. Por eso ellos vienen aquí. Me da gusto ver a un Julio, ver a un Víctor, ver a Joel, ver a Alfredo, ver gente que van por ellos y vienen platicando, pero necesito que la iglesia se involucre en decirle: te amamos, hermano, ¿qué ocupas? Un rastrillo, un jabón, que ore por ti, que te haga una carta, aquí estoy, hermano. Eso es servicio a Dios, ¿sí? Eso es tener misericordia del necesitado. Y la iglesia fue llamada a eso, a dar el servicio. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? A dar su vida por nosotros, a servirnos. El que quiera ser mayor, ¿qué dice? Sirva. Aquí no es el mayor el que predica. Aquí no es mayor el que canta. Aquí no es mayor el que danza. Aquí el mayor es el que sirve. Y cuando sirves, la gente te busca, porque sabe que tienes algo que darle. Y no monetariamente, sino el tiempo de calidad, el oído, el corazón, y que no lo juzgas. ¿Habrá gente de esa en esta iglesia? ¿Habrá gente de esa en esta iglesia? Amén. Amén, sí lo hay. Y si no, dispón tu corazón a decir: Señor, a partir de hoy yo voy a ser un servidor en esta iglesia. Voy a darme, que los 60 minutos que esté en este lugar pueda ser instrumento para bendecir a otro, orar, prestar mis oídos, abrir mi boca para decir cosas positivas. Eso es una iglesia que es como el remanso en medio de una sociedad alejada de Cristo. ¿Creen que podemos hacerlo? ¿Crees que puedes hacerlo tú? ¿Sí? Necesito firmeza en lo que nosotros estamos hablando, en que nosotros sepamos quiénes somos. Nosotros no somos otro grupo religioso. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros no leemos la Biblia para entretenernos, leemos la Biblia para que nuestra vida sea transformada por el poder de Dios. No dudamos lo que dice aquí, necesitamos espiritualidad para sentirlo en nuestras vidas. Aquí la palabra hace mucho daño, porque sale por nuestra boca y lastima a los que piensan distinto de nosotros. Pero cuando la palabra está aquí y baja al corazón y es guiada por el Espíritu Santo, edifica. No anda peleándote que si el sábado, que si la falda, que si la pintura, que si el arete. No, la palabra es para edificarnos y transmitir vida. Mi hermano, no tendré mucho conocimiento teológico, pero lo poco que conozco lo quiero vivir en libertad. Tengo hijos que me dicen: te amo, papá. Tengo una esposa que me respeta. Tengo una congregación que me respeta. ¿Y tú qué tienes, mi hermano? ¿Tú qué tienes? Si me permites decirte, tienes paz de Dios en tu vida. Tienes un Dios que te ama incondicionalmente. Tienes una familia en la fe que no perfectos, pero vamos caminando en perfección. Tienes una iglesia que cree que tú puedes ser un gran guerrero o guerrera de Dios. Nosotros lo creemos. ¿Qué más tienes? Porque voy a usar lo que tengo para decirle: Señor, con esto quiero servirte. Por eso, hoy queremos continuar con esta serie que es Primero lo Primero. Pero quiero recordarles la clase pasada, o la serie que es Daniel en el exilio. ¿Se acuerdan lo que el enemigo quiso hacer en Daniel? Primero lo aisló, después lo adoctrinó y le quiso quitar su identidad. Y estaban en esclavitud.
Estuvieron 70 años esclavizados en una nación distinta, con una cultura distinta, con un Dios distinto. Y esa cultura los tenía esclavizados. Les pusieron nombres a sus hijos de esa cultura. Empezaron a imitar esa cultura. Pero Daniel y sus amigos se mantuvieron fiel porque ellos reconocieron quiénes eran, quién era su Dios, y tuvieron el carácter para enfrentarse a todo aquello que viniera a sus vidas a quebrantar su identidad como hijos de Dios. 70 años en una nación pagana, adorando a otros dioses, pero ellos reconocieron quién es su Dios y de dónde Dios los había sacado. Por eso, mis hermanos, nunca te olvides de cómo viniste a los pies de Dios y cómo el Dios te levantó, te limpió, te purificó, te puso un nombre nuevo y te dio una nueva oportunidad de vida. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Nuestra victoria no está en lo que tenemos o en lo que tendremos. Nuestra victoria es que nosotros vamos a una eternidad con Él. Y ese es nuestro gozo. Por eso nos estamos llevando bien unos con otros. Mi hermano, si vas a vivir toda la eternidad con el que tienes a un lado, más vale que te lleves bien. ¿Sí? Hice screwball, perdón. Si te vas a llevar toda la eternidad con el hermano de otra iglesia, llévatelas calmadas. Llévatela bien. Porque Dios quiere transformar tu vida de tal manera que disfrutes todo. Y cuando nos toque el tiempo de partir, no digas, tengo miedo, no sé dónde voy, no sé si realmente existe un infierno, un cielo, pero no, que cuando muramos le digamos a nuestros hijos, hijos, prepárense, porque yo los voy a esperar allá. Venía platicando con mi esposa y les decía cómo las mujeres eran echadas a la fosa de los leones en el Coliseo Romano, sus hijos con ellos, y antes de entrar a ese lugar le decían a las mujeres, retráctate de tu fe en Dios y tus hijos vivirán. ¿Qué harías tú? Tu hijo de 10 años, 3 años, 11 años, 13 años, de repente el futuro era ser devorados por leones hambrientos. Y a la mujer le decía, si te retractas de tu fe en Dios, tus hijos van a vivir y tú también. Y aquellas mujeres de fe decían, prefiero vivir a mi hijo libres y salvos que verlos esclavizados y humillados por ustedes. Y en esa fe eran echados al pozo de los leones, al Coliseo Romano. Y la historia la sabemos. Cómo a través de esos actos de martirio muchas mujeres, hombres tomaron decisiones y dijeron, no importa si vivo o muero, tengo una eternidad en Él. Porque ellos se negaron a sí mismos y permitieron que la fe en Dios, en que viene algo mejor para ellos, toda una eternidad con Él, era preferible a vivir en esclavitud y en humillación del enemigo. Mi hermano, a veces hasta porque mi esposa se tarda, hago un tango. Y ya no sé si ando en el espíritu o en el corral, pero tengo un desgreño en interior mismo. Le digo, no le digo. La dejo, no la dejo. Le reclamo, no le reclamo. Y como dicen que el miedo no anda en burro, pues me espero. ¿Qué tipo de cristianismo vives tú, mi hermano? ¿El que dirán o el que le importa a Dios? Lo primero es lo primero. Historia superior. Dios tiene un plan. Dios permitió que el pueblo de Israel fuera sometido por el rey Nabucodonosor, quien lo llevó en esclavitud a él y a todo un pueblo, y los humilló y les impuso tributos, los sacó de sus raíces. ¿Para qué? Porque Dios les estaba demostrando que las consecuencias de la desobediencia son terribles.
pero Dios tenía un plan y 70 años iban a estar esclavizados, y después el enemigo que derrotó a Nabucodonosor, Ciro, tuvo el deseo y tuvo esa visión de que se reconstruyera el templo de Salomón, y a esos que él tenía cautivos, a esos que tenía esclavos, pidió que regresaran a Judea de Jerusalén y empezaron a construir el templo de Dios. Antes de que Ciro supiera que él iba a ser instrumento para la libertad del pueblo de Israel, se había profetizado en Isaías 150 años con nombre y autoridad de que Ciro iba a libertar e iba a regresar al pueblo esclavizado a su ciudad, y que iban a edificar el templo. Dios desea que pongamos primero lo primero. Él espera que la gente reordene sus prioridades y que complete el templo de Dios. Dios, en su deseo de que el pueblo sepa lo que debo hacer, envió a profetas instruyéndolos para que se esforzaran a hacer la obra de Dios y quitaran toda indiferencia en sus vidas para levantar el templo. Porque el templo representaba el corazón y el alma de la adoración del antiguo pacto, y el templo, al estar en ruinas, significaba el descuido de la adoración de su pueblo. Así que el templo era un testimonio de las prioridades de su pueblo y representaba la gloria de Dios para las otras naciones. Así de que miren la importancia del templo de Salomón. En ella representaban la dedicación de una iglesia, de un pueblo que adoraba y llevaba lo mejor a Dios y lo honraba. Así de que cuando salió el pueblo de Israel del exilio camino ahora a Judea a edificar el templo, llevaban un propósito, y era reedificar el templo. Llegaron entusiastas, salieron 50,000 personas. Imagínate una caravana de 50,000 personas. Y todos sabían lo que tenían que hacer. Los líderes, todos ellos sabían lo que iban a hacer. Y llegaron a su antiguo pueblo, a su ciudad. Empezaron a trabajar con dedicación, con esmero, sabiendo el mensaje que Dios les había dado. Pero cuando nosotros nos empezamos a volver a las cosas de Dios, siempre tenemos enemigos. Y esta es la historia inferior. Dios te liberta y tiene un plan para tu vida. Pero en la historia inferior tú eres responsable de hacer lo que Dios te está diciendo. Pero de repente el pueblo que llegó efusivo a trabajar, a edificar el templo de Dios, a deshiervar, a planear todo, de repente el enemigo empezó a levantar sus ojos, a abrir sus oídos, y empezaron a escuchar. Esos que regresaron del exilio se están levantando contra la orden del rey, y el pueblo que había llegado de la cautividad tuvo temor de continuar. Por lo tanto, soltaron sus herramientas y empezaron ellos a dedicarse a sí mismos. Por eso, hoy la pregunta es: ¿qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Cómo estás edificando tu templo? ¿Qué es primero en tu vida? Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ageo viene y exhorta al pueblo de Dios y los insta a poner primero lo primero. Pregúntate, ¿qué es primero en tu vida? Sea honesto. ¿Qué es primero en tu vida? Algunos dicen: mi familia. ¿De veras? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu esposa, a tus hijos? Mi Dios es primero. ¿De veras? ¿Cuánto tiempo estás con Él en intimidad y lees la Biblia? Mi casa es primero porque está. ¿De veras?
Dice la escritura aquí en Ageo 1:2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová que sea reedificada. El primer punto que vamos a tratar es: deja de poner excusas. Dios ve lo que realmente está pasando. Deja de poner excusas. Si cambiaran de pastor, estaría más consagrado a la obra de Dios. ¿Cuánto le he pedido a Dios porque se vaya esa hermanita que es un higadito, ha de decir? Y me entregaría más a la iglesia. ¿Cuánto? Y de repente las excusas nos limitan en la obediencia a Dios. Si dejaras de exigirme tanto, te diera más. Pero si voluntariamente no lo haces, hay un dicho que dice: al sordo para que escuche hay que gritarle. Ageo viene y los confronta y les dice: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, aún no llega el tiempo de que edifiquemos la casa de Dios. Dice, tenemos la intención de construir la casa de Dios, pero aún no lo habían logrado. Y si les preguntáramos a cada uno de ellos, dijeran: yo estoy a favor de construir el templo. Es maravilloso que deseen construir el templo, pero Dios quiere que primero cuidemos de nuestras propias familias, dicen uno. Y otros dicen: los tiempos son difíciles, no tenemos tiempo para edificar el templo. Los trabajos son escasos, hay que cuidarlos, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Tenemos que orar al respecto a ver si es la voluntad de Dios que vayamos y edifiquemos el templo. En otro tiempo lo construiremos, pero no ahora. Y la verdad es que muchas veces son las excusas las que no nos permiten llevar primero lo primero. Benjamin Franklin dijo lo siguiente: nunca conoció a un hombre que fuera bueno inventando excusas, que fuera bueno en cualquier otra cosa. La realidad es que, hermanos, ¿qué estás dejando para después? ¿Qué estás dejando para después? Las situaciones que no se resuelven en el momento son problemas futuros. Los pequeños detalles que no se arreglan a la brevedad son futuros problemas que traerán angustia. ¿Qué estás dejando de hacer? Considera tus caminos. Dios no puede bendecir la desobediencia. Hermanos, nuestros hijos cuando están pequeños son dóciles y les podemos dar, amar, dedicar el tiempo, pero lamentablemente, hermanos, dedicamos tanto tiempo al trabajo y cuando llegamos a casa lo que queremos es descansar. Pero un día esos niños crecerán y nos darán lo que nosotros hemos sembrado. Muchas veces, por la misericordia de Dios, veo padres tan perversos e hijos tan nobles, pero eso es la misericordia de Dios. Pero ¿qué estás dejando para después? ¿Pedir perdón? ¿Pagar tus deudas? ¿Reconciliarte con el que estás ofendido? ¿Prepararte para las lluvias? ¿Cumplirle la promesa a tu esposo o a tu esposa de hacer algo especial? ¿Qué estás dejando para después? Porque la obediencia es la única que va a traer bendición a tu vida. Pero Dios no te puede bendecir si vives en desobediencia, y aunque vengas a la iglesia. Ageo 1 del 4 al 7 dice: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? ¿Es esto lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales? Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía
tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Considera tus caminos. Dios no puede bendecir la desobediencia. ¿Por qué como cristianos estamos insatisfechos? ¿Por qué deseamos lo que tiene el mundo? ¿Por qué deseamos lo que tiene el vecino que no tiene temor de Dios? ¿Por qué en nuestras familias hay tantos conflictos? ¿Por qué nuestros hijos no nos respetan y venimos a la iglesia y ellos vienen a la iglesia? ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en la obediencia a Dios. Estamos procurando hacer lo que nosotros queremos. Por eso vivimos vidas insatisfechas. Por eso el pan que comemos lo comemos con amargura. Por eso todo lo que nosotros queremos ahorrar, de repente suceden acontecimientos que nos obligan a sacar ese dinero. Porque no estamos teniendo la obediencia a Dios. No estamos poniendo primero lo primero. ¿Cuáles son las consecuencias de una vida en obediencia? Mire lo que dice Deuteronomio 8 del 10 al 18. Deuteronomio 8 del 10 al 18 dice lo siguiente: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comes y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano han traído esta riqueza. Más bien, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. La obediencia trae bendición. La obediencia nos ayuda a disfrutar lo poco, lo mucho que tenemos, porque sabemos que estamos caminando y poniendo en primer lugar a nuestro Dios. Por eso, nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que las cosas de Dios no consisten en bebida y comida, sino en el poder y la paz de Dios. Dice Romanos 14, 17: el reino no es un asunto de obtener comida y bebida, sino que es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios, tener la paz de Dios, tener el gozo de Dios en nuestras vidas. Y esto es saber invertir primero a Dios. ¿Cuánta gente vive decepcionada de la vida? El mejor hombre de Dios, el más sabio de ellos, dijo lo siguiente: por lo tanto llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido, es como perseguir el viento. ¿Te imaginas a qué conclusión llegó Salomón? Dice: nada tiene sentido. Busqué de todo, hice de todo y nada tiene sentido en la vida. Es como buscar el viento. Dice Eclesiastés 2:17: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción en espíritu. Dígame que no es vanidad. Ahorita que me puse esta camisa, le dije a mi hermana Graciela: por más que me faje. Recuerdo que mi madre decía: panzón aunque se faje. Y la vida es vanidad. ¿Por qué? Porque por más que nos esforcemos, llegamos a la insatisfacción. Compro un celular, a los 6 meses ya está el nuevo. Saco un carro de agencia, los envidiosos me lo rayan. Tengo dinero y tengo que cuidarme de no decir que tengo dinero, porque por lo que ustedes saben. Tengo mis hijos, me dedico a mis hijos, crecen mis hijos,
se casan y no me invitan a la boda. Todo es vanidad. Es como perseguir el viento. Antes había libros, no sé si ahorita hay, que dicen vanidades. ¿Y qué hablaba vanidades? ¿En quién se centra la vanidad? ¿En los demás o en uno mismo? Y a veces estamos tan centrados en nosotros, como dijo Cher, estás, ¿qué? Tapado en tus capas cebollita. Me interesa lo que pienso, lo que siento, lo que digo, y soy yo el que interesa. Y de repente vivimos en ese nivel, porque eso es vanidad. Por eso nosotros tenemos que buscar primeramente edificar el templo de Dios, porque por eso fue sacado el pueblo de la esclavitud, con un propósito de que fueran edificando el templo, porque el templo representaba la presencia de Dios en su pueblo, porque el templo reflejaba a otras naciones que en ese lugar se adoraba al Dios verdadero. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que el pueblo, cuando empezó a edificar, estaba contento, estaba alegre, pero entonces el enemigo empezó a levantarse en contra de ellos, y el temor hizo que el pueblo dejara de edificar el templo y se volvieron a sus actividades. Empezaron a pensar en ellos solamente y descuidaron el templo de Dios, que representaba la presencia de Dios en sus vidas. Por eso, en Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Mi hermano, ¿tomas a Dios en cuenta en tu diario vivir? ¿Tomas a Dios en cuenta en tus negocios, en las autorizaciones que te piden tus hijos, en los compromisos que estás adquiriendo? ¿Tomas en cuenta a Dios? Porque la neta, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Está atrás en una cartera con un yo soy de Jehová? ¿En qué lugar está Dios en tu vida? En la mañana levantamos acelerados, bañarnos, comer y Señor, bendíceme conforme voy al trabajo. O eres como aquel predicador que de una manera sutil dijo: levántense en las mañanas y tomen un tiempo de reflexión en su relación con Dios. Un tiempo de reflexión, y no para condenarnos, hermanos. La palabra de Dios no viene a condenar, viene a levantarnos en la estatura de hijos e hijas perfectos. Cuando yo veo a mis hijos, los veo con un amor, y quisiera darles más y cubrirlos tanto, pero solamente los pongo en las manos del que los puede proteger y quien les puede proveer. Dar todo a los hijos es echarlo a perder, ¿sí? Pero no darles nada es hacerlos renegar de los padres. Por eso tenemos que tener la sabiduría de los padres, ni apretar tanto, ni aflojar, ni soltar tanto, sino pedir la sabiduría de Dios. Es lo mismo en nuestra relación con Dios. ¿Dónde están tus ojos puestos? ¿Qué estás edificando en tu vida? Nosotros como iglesia somos llamados a edificar el templo de Dios. ¿Y cuál es el templo que debes edificar? Tu vida, tus virtudes, tu paciencia, tu amor al prójimo, tu tolerancia, tu misericordia, tu liberalidad en ayudar a otros, abstenernos de criticar lo que no conocemos, y aun si lo conocemos, dejar a aquel que es el único que puede transformar vidas. ¿Cuántas veces nos frustramos porque el que estamos aconsejando no agarra la onda? Pero ahí te frustras porque no estás siendo el instrumento de Dios, porque nosotros solamente damos el consejo, pero la responsabilidad ¿de quién es? Del que lo escucha.
obedecer a Dios. Y nosotros queremos ser esa iglesia que transmite un mensaje transformador, pero que sea de cada persona la responsabilidad de alinearse a la voluntad de Dios. Aquí, ni a sombrerazos, ni a manipuladas. Creemos que lo único que puede cambiar vidas es el poder del Espíritu Santo. Poner en primer lugar a Dios es darle prioridad a Él en mi vida. Pon a Dios primero y las bendiciones de Dios seguirán fluyendo. Ageo 1:12 dice: entonces el resto del pueblo obedeció la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios lo había enviado, y el pueblo temió a la presencia del Señor. Mis hermanos, ¿temes a Dios realmente? Y no un temor de terror, sino un temor de reverencia. Las bendiciones vienen a través de la obediencia. Si queremos experimentar las bendiciones de Dios, lo pondremos a Él primero. Ageo dijo en Ageo 2:19: te estoy dando una promesa ahora mientras la semilla todavía está en el grano. Todavía no habéis cosechado vuestro grano y vuestras vides, higueras, granados y olivos aún no han producido su cosecha, pero desde este día en adelante te bendeciré. ¿Qué ocupo para que Dios me bendiga? ¿Qué ocupo para que Dios me bendiga? La obediencia en mi vida. Poner en primer lugar a Dios. Mi hermano, si nosotros nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, aquí está mi corazón, ayúdame. ¿Habrá algo que Dios no conozca de ti? ¿Habrá algo? ¿Y por qué no se lo cuentas? ¿Por qué no se lo cuentas a Dios si Él ya lo conoce? Solamente está esperando que tú vengas y abras tu corazón. Solamente Él está esperando que vengas y derritas tu vida y le digas: Señor, aquí estoy, ayúdame. El corazón del Evangelio es esto: que sintamos vergüenza y nos arrepentamos de todos los años que hemos desperdiciado viviendo una vida en religión, pero no en relación íntima con Dios. Cuando intimamos con Dios tiene que haber un resultado. Pero no sé si les ha pasado. Voy a hablar locamente. En esta iglesia siempre decimos: atiende a tu esposa, llévale un ramo de flores, salgan a caminar al parque, salgan de rutina, sean creativos. Y de repente que llegue un hombre y con un ramo de flores: toma, ahí está porque el pastor dice. ¿Será correcto? ¿Cómo crees que se siente la mujer? Pues agarra y se las avienta a la cabeza, ¿no? Pues de eso tenemos que arrepentirnos. Voy a la iglesia porque tengo que ir. Si no, el pastor luego nos avienta tremendos sermonzotes ahí. Voy a la iglesia porque quiero que mis hijos vayan. Diezmo, porque si no después el pastor nos revira ahí enfrente, que por eso no prosperamos. No. Dice aquí, el corazón del Evangelio es que nosotros nos arrepintamos por todos los años que hemos desperdiciado jugando la religión y no fluyendo como hijos de Dios. Pero ¿cómo puedo recuperar los años para llegar a un lugar donde Dios me bendecirá? Dependiendo de la gracia de Dios. Hermano, ¿cómo he visto cristianos que le interesan lo que digan de Él? ¿Cómo he visto gente que trata de guardar apariencias dentro de la iglesia? Mucha gente. Y yo tuve miembros de esos. Duraron conmigo 8 años y de repente al día siguiente ya estaban separados y vivían en adulterio. Así se me cayó la boca. Pero yo no cambio vidas. ¿Quién las cambia? Cristo. ¿Y qué se necesita para que una vida realmente sea transformada por el poder de Dios? Ciencia. ¿A quién, mi hermano? A Él y a su palabra. El Evangelio
no consiste en bebida, en comida, en poder, consiste en la presencia de Dios en la vida de la iglesia. Y tú eres la iglesia. Tú eres el que lleva un mensaje restaurador. Tú eres el que lleva un mensaje de esperanza. Porque la obediencia desata sus bendiciones inmerecidas en nosotros. Pero muchos viven vidas vacías con religión. Viven vidas insatisfechas con religión. Y se saben citas bíblicas, pero no se han llenado de la presencia de Dios porque no están edificando el templo en el cual mora la presencia de Dios. El templo significa el poder de Dios obrando. Y las naciones saben que en ese templo Dios se está manifestando porque el pueblo le está dando el primer lugar. Y hoy nosotros en el Nuevo Testamento sabemos lo que dice la palabra, que nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente. Por lo tanto, nuestro templo debe de glorificar a Dios y todo lo demás deberán saber que tengo un Dios vivo que transforma y da oportunidades. Ese es el Dios que predicamos. Pero vengo a la iglesia y en esta iglesia todos hablan. Hace años alguien dijo: es un nido de serpientes. Dije: Dios mío, pues ¿dónde estoy? Dije. Pero ya después dije: tú lo serás, y ya. Pero nosotros tenemos que saber que yo represento el reino de los cielos dependiendo en qué tan metido estoy con Él. ¿Qué tan alineado estoy a la presencia de Dios? ¿Cómo quiero servirle, mi hermano? Yo tuve un pastor excelente, lo amo, lo bendigo por el tiempo que invirtió en mi vida. Y él siempre fue una persona que siempre puso en primer lugar al Cristo. Y cuando él sabía que alguien tenía necesidad, él discernía si era conveniente ayudarlo o dejar que pasara esa prueba sola. Pero él siempre estuvo guiándonos a depender de Dios, como hoy en esta mañana se te dice: primero Dios en tu vida. El problema de muchos es que buscan primero las bendiciones y todo lo demás y dejan a Dios a un lado. Y pierden todo lo demás y pierden su relación con Dios. Pero si nosotros vamos y buscamos esa relación con Dios primero, todo lo demás va a venir por añadidura. Mis hermanos y hermanas, ¿cuánto tiempo le pedimos a Dios que venga nuestra pareja, nuestros hijos a la iglesia? Señor, tráelos. Señor, es que mi pareja venga. Señor, es que mi mujer venga. Y tienen 2, 3 meses viniendo y ya queremos que sus vidas sean cambiadas, que dejen de tomar, que dejen de fumar, que dejen de oír esa música, que se metan a un ministerio. Y de repente, en vez de dejar que sea Dios guiándolo y desprendiéndolo de manera paulatina, ese hombre es atemorizado y dice: chale, vivir el cristianismo que tú me quieres imponer. Y sueltan su relación con Dios y se regresan, porque aquel que estaba orando por un cambio en su vida resultó ser interpretarlo. Estaba como cuchillito de palo. Que porque ves eso, que porque ves aquello, que porque vas para allá, y de repente aquel hombre que cuando venía a la iglesia se deleitaba y decía: Señor, perdóname, ayúdame, y de repente tenía ese... Así que le dijeron: quédate con tu religión, yo me regreso allá donde mis amigos me atienden bien. Porque no dejamos que obre Dios en nuestras vidas. Porque tenemos nosotros que ser fieles a lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que inspirar a otros a servir a Dios. ¿Por qué mis hijos no vienen a la iglesia? ¿Por qué son tan majaderos conmigo? ¿Qué ven en tu casa? ¿Qué les permites ver? ¿Te ven orando? ¿Te ven meditando en la palabra? ¿Te ven leyendo algún libro que edifique, una película de fe? ¿O estás viendo siempre las películas policíacas? ¿O estás discutiendo que si vas a la leche o no vas a la leche? Ya ayer fui, tú vas ahora. Y en vez de ver unidad, y luego otros: ¿ya viste el pastor?
¿Ya viste lo que compró? Y en vez de centrarse en hablar y bendecir a la iglesia, los hijos están recibiendo un mal testimonio que mejor prefieren no venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no están viendo que el templo de Dios se está edificando en la vida de los creyentes. Porque el temor o la religión nos asustan y preferimos alejarnos que empezar a edificar una relación íntima con Dios en donde el templo de Dios esté forjándose en nuestras vidas. Primero lo primero, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿De veras recomiendas al Dios en el que crees? ¿Lo recomiendas? Es más, ¿recomiendas esta iglesia? ¿La recomendarías? ¿Por qué? Porque en esta iglesia yo siento a la familia que me ama. Yo siento a la familia que me apoya. Porque ahí no está siendo glorificado Dios. Por eso no voy a esos lugares. No me junto con esas personas porque no son buena influencia para mi fe. Les cuento esto que leí de un libro. Había una persona que ingresó a la iglesia, un hombre fiel a Dios, un hombre compasivo, un hombre que iba a las cantinas por sus amigos y los llevaba a su casa, un hombre que sabía que un hermano andaba mal y andaba en un lugar incorrecto, él iba, los ministraba y los restauraba. Y había una hermanita ahí que no tenía nada que hacer, pasó en cierta tarde y vio el pick-up del hermano estacionado frente a la cantina. Y corrió y dijo a la iglesia: el hermano es un borracho. El hermano anda en las cantinas como mundano. Y aquel hermano enamorado de Cristo se cayó. Guardó silencio. Posteriormente este hermano pasa por la casa de un hermano viudo, pero ve el carro de la hermana allá afuera a las 8 de la noche. Y entonces el hermano va y le dice: hermana, ¿usted anda de...? No, ¿cómo no? Pues si viste el carro afuera. No, pero yo fui a llevarle comida. ¿Verdad que qué feo es que hablen sin preguntar? Qué feo es que hablen sin preguntar. Pero lo bueno es que los hijos de Dios no andamos de chismosos ni de entrometidos, sino que pedimos el discernimiento de Dios para ser parte de los que edifican el cuerpo de Cristo. Por eso esta iglesia tiene que ser una iglesia de hermanos que nos amemos y que busquemos la dirección de Dios para hablarnos con sabiduría. Amén. Primero, lo primero. Sirve a Dios con todo tu corazón. Ponlo al primero, porque la obediencia de Dios trae bendiciones a tu vida. Trae bendiciones a tu vida. Miren, en los matrimonios hablamos, alguno dice: si me hubiera tocado otra mujer. Y algunos se atreven a divorciarse. Y alguien dijo: es el mismo infierno, pero con diferente diablo. Porque no es la persona, es lo que uno hace. Es lo que uno hace. Y yo quiero invitarte para que pongas en primer lugar a Dios. Hermano, ¿cuánto tiempo llevas en la religión? No soy religioso. Hermano, bájale. Si no fueras religioso, no juzgaras. Fuera más leal a las responsabilidades que Dios te ha entendido que debes de hacer. ¿Y cuáles son nuestras responsabilidades? Buscarlo a Él, leer la Biblia, reflexionar la palabra y tratar de ser un buen imitador de Él. Religión: voy a la iglesia, diezmo, me llevo bien con el pastor, pero no con mi mujer. ¿Por qué? Porque el pastor no sabe. Pero la relación con Dios tiene que reflejarse en nuestras vidas. Cuando Moisés tenía relación en oración con Jehová Dios, ¿cómo salía su rostro? Iluminado. Y cuando tú tienes oración de calidad con Dios, mira, hermano, sales como que vuelas, porque sientes el mover de Dios en tu vida, porque hablaste de corazón, porque le permitiste a Dios que te hablara a ti.
Porque Dios quiere oír tu corazón. Porque Dios quiere saber que tú le tengas confianza. Porque Dios quiere tratarte a ti de manera personal. Pero a veces llegamos y lo choreamos. Padre grandísimo, eres lo mejor, pero no es cierto, porque no le obedeces en pedir perdón. No le obedeces en ayudar al necesitado. No le obedeces en llevar a mi hermana que vive a 2 cuadras. Entonces, volvamos a los inicios. Poner a Dios primero. Poner a Dios en aquello que sabemos que conviene para la gloria de Dios. Y cuando empecemos a poner a Dios primero, entonces las bendiciones de Dios vendrán a nuestras vidas. Por lo tanto, si queremos experimentar las bendiciones de Dios, lo pondremos a Él primero. Este es el tema para sus vidas. ¿Dejarás que el Espíritu Santo te guíe a tomar la decisión de poner a Dios primero? ¿Cuántas mujeres hay que ponen a sus esposos primero? ¿Cuántas madres hay que ponen primero a sus hijos? ¿Cuántos varones hay que primero ponen el trabajo? ¿Cuántas personas hay que primero ponen su casa? ¿Cuántas personas hay que primero ponen su aspecto físico? Pero nunca ponen a Dios en primer lugar. Y el reto es: pon a Dios primero para que tu vida viva bajo la bendición de Dios. Pruébalo, mi hermano, y tu vida cambiará. Pruébalo. Atrévete a ser un cristiano que tenga una relación con Dios, para que de tu vida fluyan las bendiciones. Y cuando tengas un peso se te multiplique. Y cuando tengas una relación con una persona sea de bendición. Pero pon a Dios en primer lugar. Que nadie te atemorice para edificar el templo de Dios en tu vida. Que nadie. Porque el pueblo de Dios fue atemorizado cuando estaba de manera efusiva. Pero Dios, a través de los profetas Ageo y Zacarías, llegaron y le dijeron: pueblo de Dios, ¿acaso conviene que ustedes estén edificando casas y mi casa esté deshabitada? Me han descuidado a mí, el Dios de la vida, el Dios de la creación, por volverse ustedes, y todo lo que están haciendo lo están perdiendo porque no buscan primero mi bendición. Por lo tanto dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Al que me obedezca le bendeciré, pero al que me rechace le rechazaré. Porque Dios quiere que entendamos que Él no es Dios de segunda mano. Él es Dios de dioses. Por eso, alíñate a la voluntad de Dios y permite que el Espíritu Santo venga y ponga a Dios en primer lugar en tu vida. ¿Le crees a Dios, mi hermano? ¿Le crees a Dios, mi hermano? Saca el escombro de tu vida y edifica una relación fresca con Dios. Que el templo de Dios se mantenga limpio y libre, para que la presencia de Dios venga y restaure todo, en el nombre de Cristo. Pongámonos de pie.